So I'm pulling up and my diamonds dancing. All of these bitches know I'm the man. And she see the money, say I'm so handsome. She see the diamonds, say I'm so handsome. Bitch, I'm no way, just come hop in the boat. Shawty is low, could you ride, you can float. She said she wanted the line of the coat. And she gon' put this dick right in the boat. Yeah, yeah. She get faded, she get faded. She don't remember her nights at all. When she wasted, when she wasted. If it don't involve drugs to her, it's not exciting. Yeah, 2 tons drip with the rollie, 30 on my hip when I'm all alone. I'm pulling up in that rig that just slide. All of these bitches, they give me the eye. Run up them wiggity ratchet like die. Came from a hood to a crib in the sky. All of these bitches, they just wanna slide. Come on, say cover my eye. Came up from nothing, I'm living my life. Living my life. La Cazuela de la Espartería. En un enclave privilegiado, junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería. Reservas al 957 48 89 52. Cuando llega mayo, Córdoba mía de mis amores, la luna ya se posa en sus balcones. Muchísimas gracias, porque la verdad es que la tarde no está como para que hayamos tenido tanta asistencia, así que muy agradecido porque nos acompañáis, y también muy agradecido a Alejandro porque haya escogido la Peña Zahara para presentar. Creo, si no me equivoco más, que es el tercero que presentas aquí ya. Creo que los 2 primeros estuvo aquí Alberto Monterroso, creo que fue en la dehesa, el primero, la dehesa iluminada, luego el Osobillo de categoría, porque dije el Ruiseñor, y luego también yo dije que era el Ruiseñor en vez del Gilguero en el ático, y está la cuarta, por eso, o sea que... Es que estaba hablando con el más importante de la reunión aquí, que ahora mismo. y bueno, y hoy en vez de estar acompañado por Alberto, pues está acompañado por Antonio Manuel, un escritor, compañero y amigo, y seguro que te va a poner por las nubes. Y tienes un editor en Javier de Berenice, que es una maravilla, porque yo sé que cuida mucho a sus escritores, y creo que todavía mantenéis vuestro sello propio, aunque estáis dentro del grupo Almuzara. Y bueno, yo muchas gracias, porque como Alejandro es amigo de la Peña, eso de que lo cuides también nos agrada y nada más. Así que, como yo no soy el protagonista, sino que son ellos, adelante y contarnos todo lo que tengáis que contar. Estupendo. Pues muchas gracias. Abre, si quieres. Sí. Muchísimas gracias. No sé si se oye. Bueno, no hace falta. Yo creo que nos escuchamos bien. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias en primer lugar a la Peña por la invitación. Yo creo que es la primera presentación en la que yo estoy, al menos, de un libro de Berenice, de Almuzara, pero espero que sea la primera de muchas. Así que muchísimas gracias por vuestra hospitalidad y por tratar también a nuestros autores, a Alejandro en este caso, pero también a Antonio Manuel, que es autor de la casa, y que, bueno, venía por el camino pensando un poco hasta qué punto somos muy afortunados en Córdoba en este momento, porque tenemos una hornada de autores. Hay aquí algunos amigos más en la Peña, está aquí Alberto Monterroso, está Pilar, Lola Egea, Azahara, en fin, bueno, veo, no los voy a citar a todos porque veo por ahí a muchos autores amigos, y verdaderamente Córdoba, que siempre ha sido un poco la ciudad de los poetas y que tiene una tradición poética brillantísima, pero de un tiempo a esta parte tiene también narradores o prosistas de una calidad realmente notable, ¿no? O poetas que se han dado últimamente a la prosa y han dado libros de una calidad, la verdad, que muy importante. En el caso de las 2 personas que me acompañan, Antonio Manuel y Alejandro López Andrada, bueno, la casualidad ha querido que ambos hayan publicado, la casualidad o la causalidad, habría que estudiarlo mucho, ha querido que ambos hayan publicado con un intervalo de apenas unos meses entre sí 2 libros que tienen mucho que ver con nuestras raíces, con nuestra
con nuestra relación con la tierra, con lo telúrico. Antonio Manuel publicó la novela Tu nombre mío, una novela que además a Alejandro y a mí nos gusta especialmente, una novela de apenas 100 páginas, pero que contiene un mundo dentro de ella. Da la sensación de que uno ha leído no 100, sino 1000 páginas, ¿no?, por la cantidad de cosas que ocurren y que te sugiere la propia lectura. Y es una novela, como digo, donde el paisaje, donde la tierra tiene una importancia enorme, tanta o más que los propios personajes que en ella evolucionan. Y este libro que presentamos hoy, El corazón de las golondrinas, bueno, es un libro que no sorprenderá demasiado a quienes ya hayan leído la obra de Alejandro, en el sentido de que incide en temas que él ha tratado profusamente. Alguien decía que los grandes escritores realmente solamente escribían un libro en toda su vida, ¿no? Pero qué libro, ¿no? Les habría que añadir, ¿no? Porque es un libro tan maravilloso que podemos leerlo infinitas veces y descubrir siempre nuevas capas, nuevas texturas en él, ¿no? En El corazón de las golondrinas, verdaderamente lo que hace a mi modo de ver Alejandro López Andrada, y lo hace como nunca, es encapsular el tiempo, embalsamar el tiempo. Él no es un fabulador. Cuando escribe prosa no suele inventar nada. Él se atiene exclusivamente a su experiencia vital, a lo que ha visto, a lo que ha vivido, a las personas que ha tratado. Y tiene en su literatura la pulsión de acotar ese espacio de tiempo y hacer que reviva indefinidamente. Yo creo que es su gran obsesión. Y realmente en este libro lo logra como nunca. Y conecta, yo creo, con todos nosotros. Es decir, independientemente de que tengamos relativamente cerca el paisaje que él describe, es cierto que como cordobeses lo conocemos bien, pero da igual. Yo he hablado con personas de Barcelona, de La Coruña, de Asturias, y todos coinciden en que para ellos ese paisaje ha dejado de ser una mera alusión orográfica a un determinado espacio geográfico que ellos no conocen, y ha pasado a formar parte de algo que tiene mucho que ver con sus propias vidas. Y es porque en el fondo las pulsiones, los sentimientos, las evocaciones de Alejandro son universales y son comunes a todos nosotros. No importa mucho que hayamos vivido en una ciudad, que hayamos vivido toda nuestra vida alejados de ese medio rural. De hecho, como seres humanos llevamos viviendo casi toda la vida, casi toda la historia de la humanidad ha transcurrido en el campo, en el medio agrario. Las grandes ciudades son una invención relativamente reciente, y quienes incluso hemos nacido en ellas tenemos esa necesidad de reconectar con nuestras raíces. Y esas raíces las explica, las cuenta y las dibuja como nadie con un trazo magistral Alejandro. Hay que decir que es un poeta que tiene una veta de narrador. Es muy curioso, cuando lees su poesía te das cuenta de que es muy narrativa, y cuando escribe prosa es también muy lírico. Es curioso, ¿no? Pero lo más importante de todo es la calidad de página que tiene. Yo creo que realmente leyendo cualquiera de las páginas de este libro uno se queda absolutamente deslumbrado. A mí me recuerda aquel síndrome de Stendhal del que se hablaba, recordaréis. Fue acuñado por una psiquiatra, me parece que suiza, si no recuerdo mal, pero todo a raíz de que Stendhal, el autor de Rojo y Negro, fue el primero en contarlo en uno de sus libros, como cuando llegó a una basílica de Florencia quedó tan deslumbrado que prácticamente sufrió un desmayo, una especie de pulsión o de ataque psicosomático ante la explosión de belleza, ¿no?, ante el exceso de belleza. Bueno, pues algo así nos ocurre cuando leemos la obra de Alejandro, ¿no? Hay veces en que tenemos que parar la lectura, hacer una pausa para deleitarnos con lo que hemos leído, porque estamos literalmente abrumados por la belleza del léxico, que es un léxico además que se está perdiendo. Yo creo que con la literatura de Alejandro, que antes citaba muy bien nuestro presentador, la dehesa iluminada se anticipó a todo el boom de la literatura de Sergio del Molino, la España vaciada, etcétera. Todo eso llegó mucho después que Alejandro, y él ya estaba diagnosticando lo que estaba ocurriendo, lo estaba contando mejor que nadie en sus libros. Y lo sigue contando, pero lo sigue contando de tal manera que cualquier libro de Alejandro, este en particular, pues es como tener ahí una serie de formas de vida que se están disipando delante prácticamente de nuestros ojos, casi sin que nos demos cuenta, ¿no? Y junto a esas formas de vida, unas palabras, un vocabulario
todo está desapareciendo y para volver a recuperarlo tendremos que acudir a sus libros. Yo creo que además estamos ante un escritor tremendamente querido en Córdoba. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Bueno, hay excepciones. Y desde luego Alejandro es muy querido aquí, tanto a nivel personal como escritor. Pero sí es cierto, y no está de más, a mi modo de ver, decirlo, que quizá aquí no somos tan conscientes de la talla del escritor que es. Le hemos tratado mucho a nivel personal, le queremos como persona porque es un ser humano entrañable y afectuoso, pero fuera donde no han tenido esa fortuna de tratarlo personalmente, tan solo ven al escritor y su obra, ¿no? Y quizá por eso, bueno, lo consideran como uno de los grandes escritores del momento actual a nivel de toda España, ¿no? Incluso en América Latina me consta que su obra es muy apreciada. Yo no quiero extenderme mucho más, además tenemos que ser forzadamente breves para no cansaros, es una tarde de mucho calor, y sencillamente darle la enhorabuena a ambos por esos 2 libros, porque realmente habéis escrito 2 libros que van a quedar en la pequeña gran historia de nuestra cultura cordobesa, y además por esa visión tan lúcida, tan penetrante de la importancia de nuestras raíces. En este mundo globalizado en que tendemos a despegarnos de lo más próximo, de lo más nuestro, yo creo que ellos están dando una llamada de alerta sobre lo importante de reconectar con nuestras raíces, y hacerlo de la mano de 2 prosistas como son ellos, a mí personalmente me llena de orgullo, y desde luego solo por esto pues ya merece con mucho la pena el dedicarse a este oficio, el dedicarse al oficio de editor. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a ambos, en particular a Alejandro, y bueno, gracias a la Peña por la invitación, muchísimas gracias. Gracias. Paso. Ahí va. Permítanme que comience con 2 palabras que, si fueran un verbo, deberíamos conjugarlas a diario desde que abrimos los ojos por la mañana. Son perdón y gracias, y no necesariamente en este orden. Primero voy a empezar dando las gracias porque compartir mesa con Javier, con mi editor, y con Alejandro, que siempre ha sido mi maestro cuando yo he estado en el otro lado, y era el anónimo que tomaba nota, que lo escuchaba, que aprendía y que admiré desde muy temprano, y a pesar de que no hay mucha diferencia de edad, créanme, pues es un auténtico lujo hacerlo en una peña que lleva por nombre Azahara, es todavía un doble lujo, y hacerlo además en compañía de gente a la que quiero y admiro, y algunos a los que hacía tiempo que no veía, como por ejemplo a Paco o a Alfredo Asensi, otro maestro de las ondas y de la literatura, ¿no? Pero quiero también pedir perdón porque una vez escuchada la intervención de Javier, ¿ahora qué digo? Javier ha sido capaz de armar una obra estéticamente hermosa en la forma, porque los libros además tienen que ser bellos cuando se tocan, cuando se acarician, cuando se leen, cuando se sienten. El libro es un objeto que trasciende de la palabra, y Javier lo sabe, y lo cuida, y lo mima, y cada página es una joya. Y si además se corresponde con la joya del fondo, pues ya se consigue el paraíso. Así que me gustaría deciros que lo primero fue la luz y el agua. Porque existía la luz y el agua, existió la luz, la oscuridad, el día, la noche, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, los ríos y las montañas, los pájaros, los árboles. Después de la luz y el agua, llegó el ser humano. Y con el ser humano llegó la palabra, la libertad y la belleza. La palabra para poder nombrar todo aquello que existía gracias a la luz y el agua y que no tenía nombre. Gracias a la palabra llamamos al sol, sol, a la luna, luna, a los árboles, a los jilgueros, a las hormigas, a los murciélagos, a las abutardas, a los hombres, a las mujeres,
al amor, al odio. Gracias a la palabra pudimos escribir sonetos de amor y a la vez sentencias de muerte. Con el ser humano vino la libertad. La libertad para, igual que con la palabra, entendernos y malentendernos, para desacatar las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, las leyes de los hombres, para no comer cuando tenías hambre, para no beber cuando tenías sed, para odiar cuando eras amado, para amar cuando eras odiado. Y después llegó la belleza, porque el ser humano es el único ser vivo que tiene la capacidad de conocer las entrañas de la belleza. Es el único ser vivo que puede percibir la belleza. Otros seres vivos pueden estar delante de la rosa y, sin embargo, no ser consciente de la belleza de la rosa. Solo el ser humano puede hacerlo. Y después de la palabra, después de la libertad y después de la belleza, llegó la poesía. Y llegó la poesía para que, usando esas tres herramientas, volviéramos a la luz y al agua. Gracias a la poesía podíamos volver al origen del origen y volver a construir lo que la naturaleza no había construido y volver a percibir por primera vez aquello que olvidamos cuando desgraciadamente o afortunadamente crecíamos. Cada verso, cada poema es una especie de manantial de luz. Y los que construyen poemas como Alejandro dejan gotas de ese manantial de luz por todas partes. Y hacía falta, como si fueran luciérnagas, un cazador que las metiera en una bolsa, las condensara y convirtiera todo ese origen, la naturaleza, la palabra, la libertad y la belleza, en un manantial de luz. Ese cazador de luciérnagas, creedme, se llama Alejandro López Andrada. Y lo es porque con una precisión quirúrgica utiliza la poesía para escribir narrativa, como decía Javier, y a la inversa. En realidad, cuando leemos una obra como El corazón de la golondrina, no estamos ante una obra en prosa, es un único verso, es un solo verso. Y ese solo verso es un río, es un manantial de luz. Pero lo que ha conseguido con esta obra, al menos para mí, es algo que solo la poesía puede conseguir, y es convertir la quimera en utopía. Porque la quimera es lo absolutamente imposible, aquello que no merece la pena perseguir porque sabes de inicio que es completamente imposible. La utopía no. La utopía es aquello por lo que merece la pena vivir e incluso morir, si realmente quiere que las cosas sean a mejor o que las cosas cambien. Una quimera es volver a ser niño. Con la poesía puedes convertirlo en utopía. Y él ha conseguido en esta obra que cuando tú los leas, vuelvas a ser niño. Créanme que mis libros y mis libretas están firmadas con una dedicatoria plagiada de Miguel Hernández que dice: para uso del niño Antonio Manuel. Porque esa ambición de querer ser siempre niño no es más que desacatar esa ley de Leopoldo Manía Panero que decía que los niños viven o que en la infancia vivimos y que después lo que hacemos es sobrevivir. Sin embargo, lo que hace Alejandro López Andrada en esta obra es no sobrevivir, sino hacernos vivir en negrita intensamente. Cuando yo la leí por primera vez, porque la he leído una vez y media, y esto también es muy recomendable, leer las obras al menos una vez y media. Cuando lo he vuelto a leer por media vez, segunda, para esta presentación, realmente ha sido muy emocionante reconocerme en cada página, porque Alejandro López Andrada, como yo y como muchos de vosotros y de vosotras, tenemos el enorme defecto de ser de pueblo. Claro, ser de pueblo como Miguel Hernández, como Federico García Lorca, como Juan Ramón Jiménez, hay que ver la cantidad de gente que era de pueblo, ¿no? Claro, ser de pueblo te permite tener un pie anclado en la tierra. Eso es muy importante porque pensad que lo que nos diferencia de los árboles es precisamente que tenemos piernas y no raíces.
Nos otorgan piernas para poder decidir dónde vivir, pero sobre todo dónde morir. Sobre todo dónde morir. La decisión más importante en la vida es decidir dónde vas a morir. Porque esa es ni más ni menos que la declaración de dónde vas a seguir viviendo eternamente. Los que somos de pueblo, nos encantaría morir en nuestro pueblo. Yo tuve la inmensa fortuna de nacer en la calle de los Muertos, en mi pueblo. Eso, claro, es una premonición. Es como decir, ahí has nacido y por ahí vas a volver a pasar si quieres. Y claro, en la vida tanto poética como política de Alejandro López Andrada está el haber decidido levantar la bandera de que es de pueblo. Eso significa que, a pesar de que tiene dos piernas, una la ha convertido ya en raíz y ya la tiene atada para siempre en su pueblo. Y no hay una obra en la que la savia no le corra por la sangre hasta las manos para transcribirla en el libro y volver a manifestar que es de pueblo. Y esa declaración, como digo, no es solo poética, es especialmente política en los tiempos que corren. Y es especialmente política porque hemos olvidado que los pueblos son los que nos dan el alimento que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Darle la espalda a nuestros pueblos es darle la espalda a nosotros mismos, a nosotras mismas. Vivir en una ciudad es encapsularse, por muy de barrio que seamos, por muy de barrio que seamos, es encapsularse en un mundo en el que la naturaleza no tiene nombre. No es eso que decía al principio, no es volver al origen del origen. Los que, por muy de barrio seamos, y nos vamos al campo, y transitamos por los caminos, y no sabemos cómo se llama esa planta, no sabemos cómo se llama ese árbol, no somos capaces de escuchar los árboles que suenan, lo hemos convertido en un ruido blanco casi imperceptible, nos hemos convertido en unos auténticos analfabetos. Y claro, Alejandro López Andrada es justamente lo contrario. Es probablemente de las personas más cultas que conozco. Porque, como decía un personaje de mi última novela, además de saber leer poemas, además de saber escribirlo, sabe leer la tierra. Yo os pido encarecidamente que, primero, que lo compréis. Ya sabéis que en Córdoba, históricamente, hemos cometido la felonía de quemar demasiadas bibliotecas en lugar de comprar los libros. Yo os pediría que antes de salir, irremediablemente, cumpláis con la obligación de comprar el libro de Alejandro. Pero no os quedéis ahí, por favor. Os voy a pedir que esta misma noche cerréis los ojos, os sintáis de nuevo niños y niñas, cojáis esas páginas, busquéis el corazón de este cazador de luciérnagas y volváis a ser niños y niñas en aquella tierra en la que sí teníamos las llaves para poner los nombres. Él recupera todos esos nombres y al llamarlos, como decía, con la belleza, con la libertad y con la palabra, vuelve al origen del origen, a la luz y al agua. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Bueno, se puede decir muchas cosas. En primer lugar, gracias. Para mí lo más importante, una de las palabras más bonitas que hay es gracias. La gratitud de la que nos estamos olvidando. Hay dos cosas que me gustan mucho, que es la sencillez o la humildad, pero no la falsa humildad. La naturalidad o la sencillez y la gratitud. Estar siempre agradecido por miles de cosas, a pesar de que estamos viviendo una época difícil. Aquí está Zahara, que le agradezco el artículo que ha escrito en el Público, que me ha conmovido, ¿no? Porque dentro del drama que es la vida, de vivir en medio de lo negro, cómo encontramos la luz dentro de lo negro. Tú hablabas de la luz, de lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo llego a la conclusión de que hay una palabra que nos salva, que es el amor y el afecto. Amar, pero amar de verdad a todo el mundo. El otro día estuve en Madrid con José María Guzmán y me comentaba que allí en su bloque de piso, que la gente como que sale, que no se habla con nadie, que la gente no sabe. Dice, yo voy subiéndome al ascensor, digo, hola, buenas tardes, hola, buenos días. Y dice, la gente me mira como un loco. Y pero coño, pero es que hay que ser amable, hay que dar amor y afecto y tal. Y si todos pusiéramos ese granito de afecto y tal, que no cuesta tanto, pues haríamos de este mundo otra cosa de la que es, ¿no?
Entonces quería mostrar la gratitud a la Peña Zahara, aquí al grupo de amigos que me acompañáis, a mi editor, como no, por haber confiado, lo digo de corazón, tanto en mi obra. Porque es muy fácil confiar en un bestseller. Tú publicas un libro que sabes que se va a vender mucho, de estos libros, y llegó, vale, bien. Te cuento una cosa. A mí no me importa contar una cosa. Me importa desde siempre, desde que escribí La Dehesa Iluminada, cómo contar eso. Me importa el modo. No lo que cuento, sino el cómo lo cuento. Y transmitir emoción, sentimientos. No transmitir ideas, sino transmitir emociones. Quería agradecer, aparte de Javier, ya digo, ese apoyo que me tiene, y ese afecto y esa amistad, ¿no? Y haber apostado, la gratitud, haber apostado por una obra que no es fácil, porque como decía Juan Ramón, yo sé que yo escribo para una inmensa minoría. Yo soy muy Juan Ramoniano en mi poesía, esto tiene que ver mucho con Platero y yo, o con los libros de prosa de Juan Ramón, porque para mí ha sido un maestro desde que yo era un niño. Y aquí al amigo Antonio Manuel, pues agradecer la maravilla de presentación que ha hecho. Coincido contigo, muy bonito lo que has dicho, de tener un pie anclado en la tierra como una raíz, esa parte de árbol que todos tenemos, ¿no? Y que nos ata a nuestro paisaje natal, a nuestro terruño. Y es curioso porque me río muchas veces porque yo estoy en Córdoba y voy andando y cuando, bueno, aquí el amigo Alberto lo sabe, bueno, solemos dar paseos y tal, y veo una torcada o algo y me traslado a la dehesa de mi niñez, o estoy pendiente de los mirlos, que son de los pájaros no más bonitos físicamente, son negros y tal, pero tienen ese canto tan armonioso que bueno, yo disfruto más que ante un concierto de música clásica, ante el concierto de un mirlo, que la naturaleza está ahí de una manera, ¿no?, que se anticipó a todo, ¿no? La música está ya en los pájaros, ¿no?, en sus cantos. Entonces es muy bonito lo que has dicho, y digo eso porque cuando estoy incluso desde mi piso, desde el balcón, veo un trozo de trasierra y me hago la idea que estoy viendo la ladera de mi pueblo, en la casa de mi niña, donde nací antes de venirme a Córdoba, llevo ahora 11 años aquí. Me asomaba al balcón y veía la ladera por la que yo corría de niño, mucho más baja y más insignificante, más pequeña que trasierra, pero esa porción de territorio, de ladera, de sierra que veo aquí, me traslada a aquella parte de mi niñez, de mi infancia y de mi vida, ¿no?, en Villanueva del Duque. Digo todo esto porque es verdad que yo sigo mirando el mundo con ojos de niño. Ya que en el momento que dejemos si Netanyahu y toda esta gentuza mirara con ojos de niño, no harían la tropelía y todos estos criminales, que hay que decirlo, toda esta gente, ¿no?, y todos estos locos como Trump y tal, viviríamos en una balsa, ¿no? Si hubiera mucha gente, muchos políticos como mi maestro y mi guía, que era Pepe Mújica, pues sería todo mucho más bonito. La humildad, la sencillez, la entrega a los demás, ser coherente, vivir, conformarnos. Yo en eso soy muy machadiano, me conformo con muy poco. Yo no necesito... La gente cree en el éxito literario. El éxito literario a veces es escribir el libro que tú quieras escribir, tener 4, 5, 10 lectores de verdad que te siguen, que leen todo lo que haces, que disfrutan, que le transmiten una parte tuya, que conectan contigo. Y eso un editor como Javier, que es un gran editor, porque publica libros que son bestsellers, publica libros más literarios y de más calidad. Y creo que apostar por una literatura también como la tuya, como la del libro de Tu nombre es mío, que creo que es de una delicadeza poética magnífica, y esa capacidad de síntesis, me acuerdo que tuve en tu presentación, ya lo decía, de explicar en 100 páginas lo que puede decir en 500, los silencios, utilizar los silencios, las sugerencias, aludir a algo sin decirlo explícitamente, comprimir un mundo en 100 páginas en vez de 500, 800 o 1000 páginas, ¿no? Entonces, apostar por esta literatura para mí es algo que tiene mucho valor. Tiene valor escribirlo porque tú sabes de entrada de que uno va a tener pocos lectores o un número reducido de lectores, pero merece la pena tener esos lectores fieles y gente que tú haces feliz con lo que escribes. Y ya centrándome en El corazón de la golondrina, un libro que es autobiográfico. Mi libro más autobiográfico sería La Dehesa Iluminada, que coincido contigo, Javier, en que me anticipé. Yo creo que en los 80 se escribieron 2 obras de mi generación.
Una fue la de Julio Llamazares, La lluvia amarilla, que hablaba del proceso inverso, del que no quería salir de su tierra, que Andrés de Casasosa, el protagonista de La lluvia amarilla, se queda allá anclado y no quiere irse. Lo mío al contrario, yo creo que todavía es más novedoso, el que viene, el ecologista que vuelve a la tierra cuando nadie hablaba de ecologismo, es decir, incluso el protagonista participa, escribe en una revista de ecología y naturaleza de aquí de Córdoba. Obviamente todo era ficción, en aquellos años era imposible, 40 años, ¿no? Había una revista de ecología, creo que ni la hay todavía, pienso. Aquí de naturaleza y ecología solo, creo que no hay ninguna revista que se dedique especialmente a eso. Y si pido perdón si me equivoco, pero bueno, quería apostar por esa vuelta a la naturaleza, que luego había libros como el de los asquerosos, de Javier Lorenzo, creo que se llama, todo esto. Pero ellos han ido buscando ya otra cosa. Yo no pensaba en la inmensa minoría. Yo quería escribir un libro bonito de pájaros, de árboles, de paisajes, y eso es la dehesa iluminada. Y no sé, mira, la dehesa iluminada es un libro que me ha dado conectar con lectores como a mi amigo Paco, que lo tengo allí, que un día me acuerdo, me para por Córdoba un hombre, y yo iba con mi mujer, hombre, dice, ¿usted es Alejandro López Andrade, el autor de la dehesa iluminada? Digo, sí, yo me quedé sorprendido. Ha escrito un libro maravilloso. Te lo agradezco, Paco, pero yo me quedé un poco fuera de juego, porque no estás acostumbrado a eso, ¿no? Hombre, hay gente como Muñoz Molina, o gente que son escritores, o yo qué sé, Javier María cuando vivía, o Vargas Llosa, gente que son más importantes y están acostumbrados a eso, ¿no? Pero cuando te encuentras una persona anónima por la calle que te detiene, te habla de un libro que no ha leído ni Dios con respeto, pues entonces te estoy hablando, esto puede hacer muchos años, que luego, gracias a Dios, lo reeditó maravillosamente, la primera edición de la dehesa iluminada. Estamos hablando, joder, yo creo que no vivía ni en Córdoba, claro, 15 o 16 años, todavía no vivía aquí. Esa pequeña alegría, y ahí vuelvo al amor y al afecto, esa punzada de amor dentro de ti, que joder, alguien que ha visto en tu libro algo suyo, una parte íntima, y me hizo infinitamente feliz, de verdad. Muchas veces esas cosas te dan más satisfacción que los premios, porque dices, bueno, sí, te han dado premios en poesía prácticamente todo, el Alberti, Ciudad de Salamanca, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, yo qué sé, por toda España, ¿no? El Nacional San Juan de la Cruz, mucho. Y es muy bonito porque te hace un premio, un acicate para seguir publicando o para encontrar una editorial, como ha pasado con 2 premios, el Jaén de novela, que entré en Almuzara, en el grupo, y con el Ciudad de Córdoba, Ricardo Molina, que me fichó Hiperión y ya saca todos mis libros. Está una editorial como Hiperión, para mí es un lujo, vamos, es más que un premio. Que te publiquen tus libros ya una editorial, o que te publique Berenice con estas ediciones tan hermosas, pues es un premio en sí, ¿no? Decía todo eso porque es bonito, ¿no?, llegar al corazón de esa inmensa minoría. Y aquí yo cuento la historia del niño que fui, de cómo de la mano de mi abuelo Pepe Andrada me llega la de esos niños que llega con 5 o 6 años y tu abuelo te enseña un nido de mirlo y te dice, no toques los huevos, es una escena que aparece, ¿no?, en el libro, no toques los huevos y tal, y claro, la curiosidad del niño, de pronto lo toco, y mi abuelo me monta una bronca allí, que curiosamente esa parte era tan, no dramática, que incluso, podemos contar ya los entresillos, ya el libro así. Aquí mi editor, como es un editor de los verdaderos editores, de verdad que ha estado mano a mano, que esta parte del libro es suyo porque lo hemos trabajado mucho, durante mucho tiempo. Dice, hombre, tampoco es tan dramático, así se puso tu abuelo, vamos un poco a los diálogos a ser menos, es verdad, y en eso ha quedado mucho más tenue. Pero quiero decir, toda esa escena, la escena con el abuelo, la escena de cuando se pierde Juan Cáceres, lo que era un pueblo, lo que era un barrio, y cómo todo el pueblo éramos una familia. Yo vivía en el barrio El Verdinal, y todas las puertas estaban abiertas, nadie le robaba, nadie tocaba nada a nadie. Y había pobreza, había necesidad, pero uno llegaba, pues vente esta noche a casa que vamos a hacer unos chorizos a la candela, o vente mañana que entramos leña y nos preparamos allí una tortilla de patata o algo y cenamos tú. Eso para mí, esa es la felicidad, eso es hacer el cielo aquí en la tierra. Esas son las pequeñas cosas de las que hablaba el maestro Pepe Mújica. Ojalá hubiera muchos políticos como él, que se dedican, en vez de a trincar y a irse por ahí haciendo marranadas, ¿no?, y robándole el dinero al pueblo español. Ojalá hubiera políticos así, que de verdad se vuelcan a los demás. En eso creo, ¿no?, en ese amor que está aquí. Aquí están Paco y Viviana, 2 pastores de Villanueva del Duque, que fueron mis maestros. Porque muchas veces
cuento cosas íntimas, vamos mi mujer y yo dando un paseo por el campo, allí cerca de la casa de campo, y oye cualquier ruido, no te asustes, que eso es, pues, es un cárabo, es un autillo, o es un meloncillo que acaba de cruzarse, o huele en las culebras, y dices, que eres como los indios, vas por la noche, pero es que soy un indio, porque de niño he vivido con los pastores en sus chozas, he rastreado las culebras, los lagartos, esa es mi biblioteca, la biblioteca de la dehesa, ahí es donde he aprendido todo lo que sé. Luego estudié filología y la técnica del verso y la técnica de la sintaxis, eso se aprende, pero la mirada no se aprende si no la educa en la niñez. Y a mí me hace mucha gracia, y voy a hacer ahora una crítica a toda esta gente que ahora se ha puesto de moda escribir de la naturaleza, del mundo rural, gente que no ha pisado un pueblo en su puta vida y ahora quieren ser Versailles y vender porque eso se lleva. No. Yo no me he movido. Hace poco, hace también unos días con Julio, con Llamazares, que estuvimos en Madrid, hablamos de eso, que ni él ni yo nos hemos movido desde los años 80. Él publicó La lentitud de los bueyes y yo El valle de los tristes, hace 40 años. Empezamos a publicar poesía y hablamos de lo mismo. En esos libros está el germen de toda nuestra obra, ¿no? Y a Julio, por ejemplo, yo lo viví con él en el año 85, cuando sacó Luna de Lobos. Y de Julio se cachondeaban todo lo de la movida madrileña. Y cuando sacó La lluvia amarilla, fíjate el gilipollas, este cateto. Pero Julio, ¿no te da vergüenza escribir del pueblo? Eso. Pues La lluvia amarilla hoy es un clásico del siglo XX. Está traducido a todos los idiomas. Se han vendido cientos de miles de, no sé, 1 millón de ejemplares en todo el mundo. Y es un libro que escribió pues porque le apetecía escribirlo. Y yo creo que este libro, La dehesa iluminada, todo lo que yo he hecho, aunque vaya una inmensa minoría, lo he escrito desde el corazón. Mi amigo Lolo, Caco y Antonio, los hijos de Viviana, pues cuando salíamos de la escuela tiramos las carteras y nos íbamos corriendo. Bueno, y ahí está Andrés Noguera, que también es de mi pueblo, paisano, y ya nos hemos conocido, y o dejábamos las carteras, nos íbamos a la dehesa, o nos íbamos a buscar, a correr perdigones, a buscar ranas, a coger lagartos, los caminos. Bueno, toda la gente que soy de pueblo lo entendéis. Y claro, escribir ahora sobre aquello, rescatar a tu padre al lado tuyo, pescando en el río Cunna, ¿no? Y es verdad lo que cuento, como mi padre me monta la bronca, él se va, yo me quedo allí en una orilla y de pronto se para un Martín pescador delante de mí y me quedo así como el que ve una mujer, un niño que ve a una mujer en un striptease, ¿no? Es un desnudo, te quedas fascinado, o sea, es el síndrome de Stendhal, y joder, qué cosa tan bonita, qué pájaro tan bonito. Y me quedo allí y hay casi un diálogo entre el pájaro y yo, que me ha ocurrido a veces, ¿no? Que los pájaros se acercan a mí, y es que en un poema decía yo, soy el último hombre que habla con los pájaros. Es que como esto de niño, entre los pájaros y los conozco, los nidos, tal, que me comunico de alguna manera, pues todo eso está en el corazón de la golondrina. Y están las golondrinas, que son las aves románticas de mi niñez. Yo me sentaba en la tienda de tejido de mi padre en el umbral, y en las 7, a las 5 de la tarde, cuando abría mi padre la tienda, yo la veía cruzar como acróbatas del aire, danzando delante de mí, y ese vuelo de la golondrina por la plaza del Verdinal. Yo siempre digo la plaza del Verdinal, que lleva mi nombre, y me da mucho pudor nombrarla, siempre que digo, bueno, yo a la plaza del Verdinal, porque es donde me crié, junto al Pozo Verdinal, y ese es el mundo, ese pequeño microcosmos, ese pequeño universo. Luis Jiménez Mártor, director de Adonai, cuando fui hace casi 40 años, finaliza de Adonai, con el Códice de la Melancolía, presentando el libro en Córdoba, y dice: Alejandro López Andrada, en Códice de la Melancolía, ya en el Valle de los Tristes, tiene su pequeño Macondo, es decir, tiene un mundo propio. Y eso lo va a marcar, fíjate, hizo un vaticinio Jiménez Mártor hace más de 30 años, 35, 36 años, y mi vida ha seguido ese camino. Mi vida literaria nunca se ha desmarcado de ahí. Agradezco a todos los lectores, a todos los amigos, a toda la gente que estáis aquí conmigo, que me deis vuestro afecto, vuestra amistad, vuestro calor. Y yo creo que nada más, yo creo que los libros hay que leerlos, como bien dice Antonio Manuel, y mi editor también se alegrará, yo creo que más que nadie, bueno, el autor también se alegra de que vendamos muchos libros, no, la verdad que sí. Mira, y ya no es por decir nada, pero un libro con esta edición, un libro que lleva este formato, que lleva ilustraciones, y no estoy hablando, Sí, mirad, por ejemplo, no, lleva ilustraciones, y un libro que sale por menos de 18 euros, este libro en cualquier editorial te vale 22, 23, te lo digo porque soy crítico literario, me llegan libros a casa, y digo, joder, y un librito que te vale 20, 22 euros, a una edición en Mirriá y tal, ¿no?
Entonces quiero decir que el libro, y también lo hemos comentado, lo decía, no solamente lo que dice el libro, el contenido, sino la envoltura, que el libro esté bien editado, que tú lo cojas, que huela el papel, que veas una letra grande, que veas todo ese proceso de edición engrandece, ¿no? Y luego la distribución, que tú llegas a Madrid y llegas... Esa es la poca vanagloria, yo lo reconozco. Yo como soy muy pueblerino, como Miguel Hernández, cuando llegaba a Madrid... Pues Miguel Hernández iba a Madrid y me acuerdo que se subía a los árboles a buscar nido y tal. En el año 86, hace 40 años, yo iba con Julio Llamazares por Recoleto, a él, José Carlón, otro escritor leonés y yo, y decía Julio, joder, ¿qué miras tanto los árboles? Porque he visto un nido de mirlo o hay un nido de jilguero. Dice, qué cabrón, que está en la ciudad, está buscando el nido. Quiero decir que esa mirada nunca la perdemos. Y en el fondo yo soy un cateto, porque yo he llegado a Madrid y he visto mi libro, una pila de libros en el Corte Inglés, allá en Preciado, y digo, hostia, que un trozo mío está aquí. Como yo soy un escritor minoritario, que vea de pronto allí los libros y tal. Y no, agradezco a la editorial que distribuyan de esa manera tan magistral, y encontrarte con un trozo tuyo en Madrid o no sé, en Bilbao, en Salamanca, en cualquier sitio, pues una gozada, y no vamos a ser falsamente humildes, a todos nos gusta, ¿no? Claro. Que nuestros productos lleguen a todos los sitios. Nada más, simplemente que decir eso. Si alguien queréis preguntar alguna cosita o algo sobre el libro o lo que queráis, pues bueno, alguna cosa que se os ocurra. Yo veo por aquí a muchos paisanos, veis al amigo Juan José, Andrés, bueno, aquí a Rosa y a Paco. Bueno, quería contar una anécdota, que al ver a Rosa me he acordado, hay una escena en el libro muy curiosa, porque su abuelo, Juanito Caracana, en paz descanse, era un hombre muy, muy gracioso. Yo era muy amigo de su primo, de José Luis, que murió en paz descanse muy, muy joven. 16 años podían ser, o 20 y tantos, no sé, 35, pero cuando nos juntábamos tenía 16 años, y nos juntábamos allí y decíamos, hoy nos bañamos y tal, y le robábamos los melocotones al abuelo, cuando llegaba el abuelo Juanito. Pero cuando llegaba el verano, llegaban sus primas de Alemania, todas las chicas y los nenes encandilados, ¿no? Una adolescente con 13 o 14 años, pues claro. Y los más grandes, los cabrones, pues nos daban ahogadillos para quedar bien delante de las niñas, ¿no? Eso lo cuento aquí la anécdota, ¿no? Y mi hermano me decía, que me lleva 5 años, anda, salte de la alberca que vienen estos elementos y os van a dar ahogadillos para quedar bien delante de las alemanas, ¿no? Ya es una de las anécdotas cuando nos bañamos en la alberca, que entonces no había piscina, con las ovas, con el agua y tal. Bueno, y aquí estamos, entonces nadie... Me acuerdo que un año, el año 1976, sí, tenía yo 19 años, hubo una epidemia de cólera en España. Y decía, no me bañé y tal. Pues yo me bañé, tragué agua sucia y todo. A mí, será que soy de hierro, porque yo ni sentí el cólera ni sentí nada, ¿no? Nos daba de vez en cuando algunas diarreas que otras y tal, pero bueno, serán males menores. Y nada, es una de las anécdotas que me he acordado que ella está aquí. Y bueno, aparecen muchas cosas más del pueblo. Villanueva del Duque, que como también decía mi editor, es un pueblo pequeño que puede ser cualquier pueblo de España, o de Francia, o de Alemania, o de Rusia, no sé. Decía los escritores rusos eso, dice, cuenta tu aldea y contarás el mundo, ¿no? Los sentimientos son universales, ¿no? Y cuando uno lee a García Márquez se siente dentro de su territorio, ¿no? Pues yo creo que hay que escribir para emocionar. Yo no escribo para entretener. Para entretener está María Dueñas, todo lo que escribe en Baseles, que me parece correcto, y lo hacía Corín Tellado hace mucho tiempo. Entonces, me interesa hacer una literatura más seria como la de Libes, o Cela, o en Francia Marcel Proust, o escribir buena literatura. Y si no, pues me estoy quieto. Que llegue una inmensa minoría, bueno, mientras tenga un editor tan buena gente que confíe en lo que yo hago, bueno, a lo mejor luego esa literatura queda en el tiempo. No, pero lo digo, y esto lo digo con humildad, a veces los que no son reconocidos en vida quedan en el tiempo. Cuando Gustavo Adolfo Vázquez, había unos autores que eran los hermanos Argensola, que eran súper conocidos. ¿Quién se acuerda de los hermanos Argensola? Sin embargo, Vázquez quedó porque tenía mundo propio, tenía algo que decir distinto. Decir algo distinto a los demás, que es lo que hace Antonio Manuel. Yo creo que el escritor tiene que buscar una vía distinta, un camino distinto. Ser como en canciones, por ejemplo, tú escuchas a Manolo García y tiene un sonido, a mí me encanta porque es único, es distinto. Tener ese toque distinto, el escritor tiene que tener ese toque. O yo qué sé, o el torero, o el futbolista, alguien tiene que tener algo distinto a los demás. Si hace lo que todo el mundo hace, bueno, no tiene mayor importancia. Y ya sí me callo, gracias, de verdad.
en nombre de la Peña Zara, lo único que me queda es darle las gracias a Alejandro por volver a contar con nosotros para presentar tus libros. Te deseamos que vendan mucho. La Peña, sus 53 años de existencia que tiene, en uno de los artículos de los estatutos nuestros dice promover la cultura cordobesa. Y durante 53 años hacemos conferencias, se han presentado muchos libros, exposiciones de pintura y estamos abiertos a todo aquel que nos necesite para cualquier acto como este. Y nada más, darle las gracias a todos por vuestra asistencia. Muy bien, pues Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, gracias. Falta decir que nos ha firmado los libros. Bueno, eso no hay que decirlo, ya lo sabéis. Comprar libros y firmarlos.